Saludos cordiales, en esta ocasión veremos el tema de columnas correspondiente a la asignatura de resistencia de materiales 2. Euler nos muestra una metodología para desarrollar o demostrar cuál puede ser la carga crítica para una columna larga bajo algunas consideraciones. Esta ecuación que se deduce de acá se conoce como la columna larga de Euler. Se deduce bajo ciertos parámetros que se muestran acá a continuación. Esta es una columna, inicialmente está articulada en ambos extremos, apoyada en la base, y acá no puede trasladarse lateralmente, solo puede deformarse axialmente y por efectos de flexión, como se muestra acá, generando por carga axial una máxima flecha o un máximo desplazamiento acá en el centro. Esa longitud tiene una distancia o una longitud L cualquiera, y para hacer el estudio definimos un sistema de referencia a conveniencia. Este será mi eje Y, y el eje X lo hacemos coincidir con el eje centroidal de la columna. Para determinar esa carga crítica que puede resistir o a la que podemos someter nuestra columna, hacemos un diagrama de cuerpo libre justo acá en esta sección, y por equilibrio obviamente aparecen esta fuerza, que tiene que ser igual a la carga axial crítica a la que estoy sometiendo yo el elemento, y este momento, que por equilibrio tiene que ser igual a esa carga crítica por esta distancia y, que se está tomando como una variable respecto a la cual vamos a escribir la ecuación del momento. Es negativa porque está traccionando por arriba la fibra superior, así que aparece en la ecuación con signo negativo. Aplicando el método de doble integración que se ve en resistencia de materiales 1, obtenemos la siguiente expresión. El momento respecto, tomando como variable por supuesto esta y derivando esa y respecto de x dos veces por el módulo de elasticidad y la inercia del elemento. Esto se obtiene de resistencia de materiales 1, es el método de doble integración. Básicamente si integramos esto dos veces, entonces podemos desarrollar la expresión que estamos ubicando. El momento que varía respecto a y sobre el módulo de elasticidad y la inercia es igual a la segunda derivada de y respecto a x. El momento lo hemos deducido acá, es el P crítica por y básicamente esa es la expresión que vamos a desarrollar o a integrar. Bien, en este caso hacemos un cambio de variable en donde llamamos lambda a la P crítica sobre el módulo de elasticidad longitudinal por la inercia, o lambda cuadrado mejor dicho. Devolvemos eso acá a la expresión y resolvemos la ecuación diferencial de segundo orden, en este caso igualando a 0. Es una ecuación diferencial para columnas articuladas en ambos extremos, como está acá inicialmente considerada. Y la solución para esa ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente forma. Y va a ser igual a una constante a por el seno de lambda por x más una constante p por el coseno de lambda por x. Y para hallar esas constantes, entonces tenemos que usar las condiciones de borde. Una de ellas es cuando x es igual a 0. Sabemos que cuando x, acá arriba, es igual a 0, la flecha es igual a 0 también, o el desplazamiento en y es igual a 0. Por lo tanto, sustituyendo esos valores acá, obviamente el seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda aquí esta constante igual a 0. Ya conozco el valor de la primera constante, en este caso la constante b. Sustituyo acá y esta expresión obviamente desaparece. Pero para ubicar la segunda constante necesito usar la segunda condición de borde.
que será para el caso donde x es igual a L. Cuando x es igual a L, y es igual a 0 también. Pero como ya conozco el valor de b, que es 0, entonces desaparece todo este término de la expresión y me queda solamente este. Cuando y es igual a 0, entonces queda la expresión igualada a el valor de a, la constante que necesito determinar, por el seno de lambda por L. Esta expresión solamente tiene solución si a es igual a 0 o si el seno de lambda por L es igual a 0. Si hacemos a igual a 0, pues no encontramos una solución para la ecuación, necesitamos determinar una solución. Entonces esa expresión solamente es 0 si el seno de lambda por L es igual a 0. Y la única forma en que esta expresión es igual a 0 es que el valor de lambda por L sea igual a los valores en donde el seno se hace igual a 0, que es en 0, en pi, 2pi, 3pi y así sucesivamente. Como nosotros necesitamos deducir la expresión para la primera deformada que aparece, porque si tomamos por ejemplo 2 o 3, esto haría más de un corte, haría como una S. Si tomo esta solución como 2pi, cortaría acá un par de veces. Si es 3pi, la cortaría 3 veces. No me interesa ninguna de esas soluciones, sino donde aparece la primera deformación por pandeo, y ese es en el caso donde n es igual a 1. Así que lambda por L tiene que ser igual a pi. Para simplificar la sustitución de algunas variables, elevo al cuadrado ambos términos y obtengo que lambda cuadrado por L cuadrado es igual a pi cuadrado. Retomando el cambio de variable que se hizo inicialmente, donde el lambda cuadrado es igual a pi cuadrado sobre L, habíamos dicho que el lambda cuadrado era igual a p crítico sobre EI. Este valor lo podemos sustituir acá, como se muestra, y despejamos p crítico, obteniendo la ecuación, la fórmula de Euler para columna doblemente articulada. En forma general, la p crítica se escribe como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad longitudinal por la inercia mínima, pues generalmente la sección transversal de la columna tiene inercia respecto a dos ejes, se toma siempre la inercia mínima, entre k por L al cuadrado. Esto es para cualquier columna. Este k por L representa la longitud efectiva de la columna. Ella viene dada básicamente por la longitud de la columna como tal, pero también por las condiciones de apoyo a las cuales está restringida en ambos extremos. Ese k lo determinamos como factor de longitud efectiva. En este caso, por ejemplo, si tenemos una columna que está, bueno, todas las columnas acá están empotradas en la base, pero por lo menos esta tiene capacidad de desplazarse lateralmente, al igual que esta y al igual que esta, pero por lo menos la de arriba ya tiene otras condiciones de apoyo, porque aquí puede desplazarse y acá también. Las del primer nivel no pueden desplazarse en la base. Es decir, en este caso, el K de la base, de las columnas de la base, tendrá un valor seguramente generando una esbeltez menor que para el caso superior, en donde de seguro se genera una longitud efectiva que a su vez genera una esbeltez mayor. Hagamos un primer ejemplo que nos permita poner en práctica esa primera expresión deducida para determinar la carga crítica de una columna y familiarizarnos con ella, empezar a familiarizarnos con ella. Un ejercicio simple en donde una columna resiste a un tanque de agua. Ese tanque de agua pues tiene toda una estructura, está cargado a cierto nivel, pero en general transmite a la columna una carga W sub P igual a 18.9 toneladas, o sea 18.900 kilogramos. La altura de la columna o la longitud completa de la columna es 4.5 metros. Dice que la columna está constituida por dos UPN número 18 Sidor. Acá muestran la configuración que tiene. Obviamente son columnas de acero.
Acá tenemos que verificar el peso propio, ya llegaremos allí, de esa columna para sumárselo precisamente al peso que está resistiendo ella inicialmente. En el problema nos piden determinar el factor de seguridad bajo el cual esa columna está trabajando. Acá hay una nota importante donde nos dice que la columna se encuentra libre en su parte superior en la dirección perpendicular al plano mostrado, y nos dice que asume que la columna es larga. Es decir, ella está arriostrada en este plano, no puede moverse, digamos, lateralmente, pero perpendicular al plano, o sea, saliendo de la pantalla, ella está completamente libre de moverse, como se muestra en este esquema general. Fíjense que el arrastramiento solamente impediría, definiendo nuestro sistema de referencia como Y, X, Z, que se mueve en dirección X, pero en dirección Z, ella es libre de moverse. Entonces, si su sección transversal es esta que observamos acá, donde digamos que la U nos queda hacia la dirección X y la parte alta de la U nos queda en dirección Z, pues tenemos que revisar esa carga crítica para ambas direcciones y compararla precisamente con la carga de trabajo a la que estoy sometiendo yo esa columna. Entonces evaluemos el primer plano, sería el plano XY, es básicamente este que estamos observando, y necesitamos determinar los diferentes K. En este caso, como estamos en el plano XY, determinaremos el KZ igual a 0,80, que es un valor representativo para cuando la columna está empotrada en la base y restringida o impedida de moverse lateralmente. Ya revisaremos estos valores más adelante en las tablas normativas. Y para el plano YZ sucede algo similar. Proyectamos la columna en el plano YZ, pero allí ella sí es libre de moverse en el plano. Entonces determinamos otra K, que vamos a determinar KX. Básicamente va asociada al plano de movimiento de la columna. En este caso puede rotar respecto al eje X, y como puede moverse libremente en la parte superior, se toma igual a 2.1. Para poder aplicar la expresión de columna larga de Euler y determinar esa carga crítica máxima que resiste la columna, necesitamos evaluar las propiedades de la sección transversal de la columna. Nos dice el problema que está diseñada con dos perfiles UPN número 18. Nos vamos a la tabla SIDOR. Esto es muy importante de notar. Fíjense que el eje X en la tabla es este y el eje Y es este. Y obviamente respecto a esos ejes tenemos nosotros que anotar las propiedades. Casualmente coinciden con estos, pero no tiene por qué ser así. Bueno, fíjense que el eje Z tiene un nombre diferente. El eje Y del perfil no es igual, tiene el mismo nombre del eje Z del problema. El X por suerte coincide, pero es importante que ustedes aprendan a ubicarse, o aprendamos a ubicarnos en la tabla en respecto a los sistemas de referencia bajo los cuales están escritas estas propiedades, y obviamente tener la capacidad de, por asociación, ubicarlos en la posición que corresponde a nuestro problema. Entonces, son dos UPN número 18, lo que significa que si conozco las propiedades de uno, puedo determinar las propiedades de la combinación, solo que están combinados en una forma cerrada, pero los dos son del mismo tamaño, tienen las mismas propiedades. Entonces, las propiedades que estamos viendo acá son las propiedades de un solo perfil. Vamos a verificarlas a ver. El perfil número 18 se refiere a 18 centímetros, aquí está en milímetros, sería el 180. Nos dice la altura del perfil 18, obviamente 18 centímetros. El ancho de la base sería 5.5. El D, acá nos dice quién es el D, el espesor del alma. Ese tal vez no lo necesitemos. T sería el espesor de las alas, ese tal vez tampoco lo necesitemos. Pero bueno, todas las propiedades están acá para lo que sea que necesitemos, querramos nosotros calcular. Vamos a determinar el área de la sección transversal. Este es 19.85 centímetros al cuadrado.
El peso unitario es importante para poder determinar el peso de la columna. Fíjense que es 15.58 kilos por metro lineal. Acá lo tenemos. Y básicamente con él determinamos el peso propio de la columna. Como son dos perfiles, sería 2 por 15.58 por la longitud completa de la columna. Eso me da el peso adicional que debo yo sumarle al peso del tanque y del agua. Y me da la carga total que se supone la columna está resistiendo acá en la base. Sería la carga máxima de trabajo de esa columna. ¿Qué más podemos necesitar acá? Momento de inercia. 942.5. Aquí lo tenemos respecto al eje X. Acá este es el eje X, será este el eje X. Tenemos también el radio de giro respecto al eje X, nos da 689. La inercia respecto al eje Y sería 45.6 centímetros a la 4. Y el radio de giro respecto a Y, 1.51 centímetros. Nos da también la distancia desde el eje centroidal del perfil hasta la parte externa, denominada como E, es igual a 1.38. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque fíjense que aquí hay una combinación de dos perfiles. Cuando estemos calculando la inercia de la sección compuesta, tanto en X como en Y, necesitamos la ubicación del centroide. Claro, cuando lo estemos generando respecto a X no tenemos problema, porque coincide el centroide de la sección compuesta con el de cada uno de los perfiles. Entonces básicamente es multiplicar la inercia en X por 2. Ya está. Pero cuando estemos calculando la inercia en Y, no va a ser así. El centroide de la sección compuesta queda aquí y básicamente el centroide de un perfil va a ser la distancia, en este caso sería la base, que es 5.5, menos la excentricidad, para medir la distancia que hay desde el eje centroidal de un solo perfil hasta el de la sección compuesta, y de esa manera poder aplicar Steiner. Calculando las propiedades de la sección compuesta, necesitamos recalcular el área. En este caso sería 2 veces el de un perfil UPN número 18, nos da 39.70. La inercia respecto a X, como los ejes centroidales coinciden, ya lo habíamos mencionado, va a ser 2 veces la inercia en X, pero respecto al eje Z, que en el caso del perfil sencillo, el que tomamos de la tabla era respecto al eje Y, sí necesitamos aplicar Steiner. Claro, lo aplicamos para un perfil y luego lo multiplicamos por 2 porque es simétrico. Ambos perfiles tienen la misma distancia, están ubicados a la misma distancia del eje centroidal de la sección compuesta. Entonces básicamente aplicamos Steiner. Sería 2 veces ¿quién? La inercia respecto al eje Y para el perfil tomado de la tabla, que ya sabemos que en nuestro caso es el eje Z, más el área, que sería 19.85, por la distancia desde el centroide de nuestro perfil al centroide de la sección compuesta. Sería 5.50 menos 1.38 al cuadrado. Eso nos da 765.08 centímetros a la 4. Sustituimos los valores, en este caso para determinar una P crítica respecto al eje Z. Entonces tomamos el K para la longitud efectiva que determinamos para ese, digamos, esa dirección, y calculamos esa P crítica. Nos estaría dando 122.355.41 kilogramos o 122 toneladas. Bien, la ecuación general es esta, es la que estamos aplicando. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, esta sería para el plano XY, pero ahora tenemos que hacer lo mismo para el plano YZ. En ese caso las variables van a cambiar, la inercia respecto al eje X es la que me interesa porque la K que estoy usando es la respecto al eje X. Digamos que la K va asociada a la dirección respecto a la cual la columna intenta rotar. Por eso uso el momento de inercia cuando estoy en plano YZ, el momento de inercia respecto a X, y la K respecto al eje X también. La longitud sí es la misma, módulo de elasticidad también es el mismo, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetros al cuadrado. Pi es un número constante al cuadrado,
sustituyo los valores. Recordemos que esta acá era un poco más grande por el hecho de que no tenía riostramientos en la dirección X que impidieran que la columna rotara en esa dirección o se desplazara en esa dirección. Y nos da entonces un P crítico igual a 43.748.86. La P crítica, porque tengo dos P críticas calculadas en este caso, va a estar determinada por la P más pequeña. ¿Por qué? Porque se supone que la más grande me está diciendo que la columna en esa dirección resiste más, que obviamente respecto a la dirección donde me dé la P crítica más pequeña. Así que la P crítica para la que vamos a evaluar ese factor de seguridad es, en este caso, la P crítica respecto al eje X. Y el factor de seguridad básicamente viene determinado por este valor de la P crítica entre la carga de trabajo que tiene nuestra columna. Dividimos una entre otra y nos da igual a 2.29, 2.3. Normativamente para esas condiciones siempre, o digámoslo así, bajo ningún concepto queremos que la columna trabaje para un factor de seguridad menor que 2. Así que digamos que estamos por arriba del mínimo establecido normativamente. A continuación tenemos un ejemplo en donde se presentan varios casos de condiciones de apoyo para columnas y obviamente tendrá cada uno de esos casos una K diferente correspondiente, pues, las condiciones de apoyo que tenga en esa ubicación específica que tiene. Nuestra carga crítica siempre está determinada por esta expresión. Y fíjense que por lo menos en este caso es un pórtico, digamos que está empotrado acá en la base, aquí en estos dos laterales, y fíjense que la columna, acá también hay un empotramiento atrás, salió borroso pero existe, sin embargo acá no aparece, entonces básicamente estamos determinando esas condiciones de apoyo extremas o de condiciones de apoyo de esa columna en los extremos. ¿Para qué? Para determinar cada una de las K que corresponde. En la primera columna, esta que está a 3 metros, ella está básicamente impedida de moverse en estas dos direcciones, pero puede moverse aquí abajo. Entonces el KI sería 1.2. Esto lo veremos resumido en las tablas que veremos más adelante, en las tablas normativas. En el siguiente tenemos un K también igual a 1.2, este sería el correspondiente para la columna 1.8, pero en este caso está empotrada acá abajo. Esta puede moverse hacia allá, pero como un nodo rígido, por eso aparece restringido la rotación en ese punto. Y si tomamos o evaluamos la columna completa, entonces básicamente tendríamos un K de 0.65. Claro, dependiendo de lo que estemos haciendo, esto sería correcto o no. Si tenemos esta viga, por ejemplo, acá, es recomendable hacerla por tramo, no deberíamos tomarla de manera completa, continua. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esta viga está en el plano YX, entonces la columna en el plano YZ, que es lo que se muestra acá, no tiene un arrastramiento en ese piso y es posible que ella se mueva en esa dirección. Entonces lo puede tomar como una columna continua en ese plano YZ. En el plano XY sería un error tomarla completa porque precisamente tiene dos niveles o dos puntos en donde está arrastrada por otros elementos. Obviamente esto varía tantos casos como podamos imaginar y ya queda en nosotros pues adquirir la experiencia suficiente para empezar a buscar la forma de hacer la equivalencia para estos valores y representar lo mejor que podamos esa rigidez en los nodos de los extremos de la columna. Cuando no es tan sencillo de representar, de ubicar, que se nos mueven casi que los dos nodos todo el tiempo, no sé, imaginemos un edificio de varios niveles como el del primer ejemplo, donde
donde se mueve lateralmente esta columna, tanto arriba como abajo. Suponiendo que esto no estuviese restringido acá, ya podría moverse, si tuviese un rodillo aquí, podría moverse lateralmente. Y ahí ya no es tan fácil determinar un valor de rigidez del nodo. Entonces, para esos casos más específicos podemos utilizar o apoyarnos en el Abaco o en la metodología que desarrolló Jackson y Morland, utilizando un Abaco que ellos desarrollaron para hacer este tipo de análisis, en donde se determina un K de manera aproximada según la rigidez del nodo en los extremos de cada una de las columnas. En este caso, podemos ejemplificar cómo se haría para una estructura de concreto armado, en este caso reforzado, y sería básicamente la sumatoria de las inercias de la viga de la columna entre las longitudes de la columna, dividido todo eso entre la sumatoria de las vigas, de la inercia de las vigas entre la longitud de las vigas que llegan a ese nodo. Acá hay una nota importante donde nos dice que se toman las luces libres o caras entre apoyos. Tomamos el ejemplo de la lámina anterior para que revisemos en conjunto los valores de la tabla y presentar también el Abaco de Jackson y Morland para la estimación del K según su metodología aproximada de la rigidez de los nodos en los extremos. Estos valores, como bien pueden observarse, son los valores recomendados del uso de K según la normativa que utilizamos comúnmente para el diseño de este tipo de elementos. En este caso lo tomamos de la tabla 4.1, factores de longitud efectiva K para columnas de carga axial y varias condiciones idealizadas de extremo. Claro, digamos que este sería el caso en donde podamos determinar con precisión cuál es la rigidez de los nodos extremos de la columna. Si está empotrado, el K teórico es 0.5 y el recomendado es 0.65. Siempre trabajamos con los recomendados, pues vemos que los valores son ligeramente más desfavorables que los calculados. Entonces nos quedamos con esta línea de abajo. Pero tienen que saber que sale del valor teórico que deducen para cada una de las condiciones de apoyo, cada una de las condiciones de los nodos en las que se apoya cada uno de los nodos de los extremos de la columna. Este caso que es empotrado es este, por eso el K vale 0.65. En este caso estamos en plano XY, el K vale 1.20 porque básicamente está empotrado y puede moverse lateralmente. Claro, ¿dónde estaría empotrada la primera columna? La de 3 metros. Está empotrado aquí arriba y acá es libre de moverse hacia allá, perpendicular a la pantalla. En ese caso estamos acá, 1.20. Y en el caso de la columna de 1.80 sucede lo mismo, pero en este caso está empotrada abajo y se mueve lateralmente en esta dirección. Obviamente estimamos para los tres casos las diferentes cargas críticas y tomamos la más desfavorable, que ya sabemos es la más pequeña. Acá los abacos generados por Jackson y Morland, para cuando necesitamos o no está tan fácil determinar las condiciones de apoyo de los extremos de la columna, pues nos apoyamos en ellos. El primer abaco está construido con los desplazamientos laterales impedidos para la columna y el segundo abaco está construido para los desplazamientos laterales permitidos en las columnas. Ya más adelante haremos ejercicios para familiarizarnos un poco también con esta metodología. Para determinar la altura de la columna y la longitud de la viga, seguimos el siguiente camino lógico. Fíjense que la longitud de la columna sería la misma altura de la columna, y como nosotros no siempre tenemos la misma altura de la viga a la izquierda de la columna y a la derecha de ella, entonces dejamos abierta la posibilidad de que esas alturas puedan ser diferentes, tanto la altura de la izquierda como la altura de la derecha. Si son diferentes, lo que hacemos es sumarlas y dividimos entre 2, o sea, una especie de promedio allí.
El mismo tema seguiría con lo correspondiente a vigas. Fíjense que esta viga, como la columna del piso inferior o las columnas del piso inferior son de mayores dimensiones que las columnas del piso superior, entonces las longitudes de la viga no van a ser iguales. La longitud inferior es una y la longitud superior es otra. Hacemos lo mismo, la longitud de la viga inferior más la longitud de la viga superior, aquí hay que hacer una corrección, no es derecha, es superior, dividimos entre 2 y con eso obtenemos la longitud de la viga. Y obviamente, considerando las inercias de cada uno de los elementos, calculamos entonces la rigidez del nodo. Para el caso de estructuras de acero, el procedimiento es similar, solo que se involucra un factor de viga, que ya depende de la normativa que estamos utilizando, el valor de ese factor. Y en términos generales, es bastante similar la metodología, con la diferencia de que la longitud de la columna y la longitud de la viga no van a variar, porque en una estructura de acero pues no va a suceder esto. Si la columna es, o bueno, por lo menos no es nada común, no digo que siempre sea de la misma manera, pero el caso más común es donde la columna es de un solo tamaño y la viga también lo es. Entonces estas longitudes van a ser en teoría las mismas. La razón es esa, pero si hay alguna variación importante, bueno, será la regla de la excepción y tendrá que hacerse algo similar a las estructuras de concreto. Esto es importante de mencionar también cuando tenemos un apoyo fijo que está completamente articulado, a pesar de que el G realmente es infinito en ese punto. La norma dice considere ese G con un valor igual a 10. Y cuando el nodo está completamente restringido, o sea, tiene un empotramiento allí, el G realmente vale 0. Pero la norma le dice, pues, no lo tome igual a 0, sino aproxímelo a 1. Entonces, estas son las recomendaciones extremas con las que deberíamos estar trabajando. Acá tenemos una nota importante para este par de pórticos que nos dice, para estructuras de acero, las luces de los elementos estructurales se toman directamente centro a centro. Bueno, mencionábamos algo de eso acá arriba. Y estos son dos ejemplos de pórticos que pueden estar impedidos de desplazarse lateralmente o no. Este pórtico, fíjense que solamente está empotrado en la base y él puede moverse perpendicular a las dos columnas. Ahí no tiene ningún tipo de desplazamiento impedido, al menos para estos dos nodos. Así que sería un pórtico con desplazamientos sin impedimento de desplazarse lateralmente. En este caso es el mismo pórtico, pero ya con un par de apoyos en los extremos que nos permite restringir ese desplazamiento horizontal que tendría. Y en este caso estaríamos en presencia de un pórtico impedido o arriostrado lateralmente e impedido de moverse en esa dirección. Bien, continuando con lo establecido, vamos a hacer un ejemplo, en principio con una estructura de concreto armado, concreto reforzado, para que usemos también el ábaco de Jackson y Morland. En este caso estamos en presencia de un pórtico de concreto armado de 3 niveles. Acá los tenemos. El primer nivel está restringido por un muro rígido y los otros 2 niveles sí pueden moverse. Acá están las alturas de entrepiso, como comúnmente se muestran en los planos, con las dimensiones de cada uno de los elementos. En este caso, el primer término es el ancho y el segundo el alto. En la columna el ancho y en la viga también sería la dimensión que no estamos viendo. La dimensión que estamos viendo es la segunda, esta de 35, 30, 30, 45, 50, 40. Acá hay un ejemplo de lo que estamos comentando. Es para que ustedes, cuando estén tomando los valores para su cálculo, pues sepan que estamos representando en cada uno de los elementos. Acá el nombre de los ejes de las columnas y las distancias que hay entre ellos. Y finalmente, pues nos piden en el problema determinar obviamente la rigidez de una de las columnas. En este caso sería la columna B. La rigidez no exactamente, ¿no? O sea, tenemos que calcular la rigidez del nodo, pero sería más adecuado solicitar, por ejemplo, el valor de K o la relación de esbeltez completa para que tengamos que calcular K y con ella obviamente
los demás parámetros de la relación de Beltrán. Así que hagamos la pregunta más general y lleguemos a calcular la relación de Beltrán completa. Ya con eso tenemos que calcular R, K y L. Bien, empezamos a evaluar la columna en el nivel 1 y fíjense que la columna B está empotrada en la base. Ya sabemos que cuando eso sucede el G en la base es igual a 0, pero nos recomiendan usar un valor igual a 1. Ahora vamos a evaluar la junta. Bueno, en este caso dijimos junta B, vamos así, A, B, después será esta AB y después será esta AB. Pero en el primer nivel la junta A es la base y la B es la que está en el primer nivel. Esa es la que vamos a evaluar a continuación. Se observa a continuación cómo determinar la inercia de la columna superior, en este caso la inercia centroidal, con ayuda de la geometría que tenemos definida previamente. La columna superior al nodo B, que es evidentemente el nodo que estamos estudiando. Ese sería el nodo del nivel 1 de la columna B. La inercia será 25 por 40, que es la altura al cubo. Fíjense, 25 es el ancho, lo que va hacia la pantalla, hacia adentro de sus pantallas. Y 40 sería la altura que estamos observando en el dibujo. Entre 12 nos da este valor. Y de igual manera calculamos la longitud promedio de la columna. En este caso sería la longitud del entrepiso menos la altura de la viga izquierda para que nos dé la longitud de la columna izquierda y menos la longitud o la altura de la columna de la derecha nos daría la longitud derecha de esa columna. Promediándolo nos da este valor que tenemos anotado acá, 2.55 metros o 255 centímetros. En forma similar se determina la inercia y la longitud de la columna inferior. La inercia de la columna inferior sería 25 por 50 al cubo entre 12 y la longitud de la columna inferior se estima en forma similar, restándole la altura de entrepiso la altura de la viga que está a la izquierda y en este caso para la longitud de la columna derecha se le restaría la altura de entrepiso la altura de la viga que está a la derecha del nodo. Promediamos eso y nos da un valor de 3.27 o 275. 2 centímetros es 327.5 centímetros. Vamos ahora a estimar la inercia de la viga de la izquierda del nodo B que estamos evaluando. Ahí obviamente sería la base de la viga por la altura al cubo entre 12 y nos da el valor de la inercia. También necesitamos determinar la longitud de dicha viga y en este caso tenemos que determinar la longitud de la viga superior y de la viga inferior. Como estamos hablando de la viga izquierda, será la longitud inferior de la viga izquierda y la longitud superior de la viga izquierda. La longitud superior la hallamos como la diferencia entre estos 550 es la distancia entre los ejes y tenemos que restarle obviamente los espesores de la columna para poder obviamente determinar esta longitud. Este pedazo que aparece seguramente es necesario porque la columna no es exactamente concéntrica cuando llega al borde del pórtico. Entonces lo que hicimos fue sumarle la mitad de ese espesor y luego restarle completamente el pedazo que se requiere para obviamente obtener la longitud libre superior de la viga. Esta sí es la mitad de la columna del otro extremo y con ese par de valores obtenemos la longitud de la viga superior izquierda. En el caso de la viga inferior, de la viga izquierda inferior, se determina en forma similar, pero acá sí es más sencillo de determinar porque básicamente con restarle lo que tenemos de ancho de columna de cada uno de los extremos obtenemos el valor de 5.35 metros o 535 centímetros. Hacemos un promedio con ambas
longitudes y finalmente se obtiene la longitud de la viga inferior. En caso similar, podemos determinar la longitud y la inercia también de la viga derecha, que está a la derecha del nodo B que estamos evaluando. La inercia sería esta, acá varía un poco porque la altura es 55 centímetros, el ancho es el mismo pero la altura es mayor. Elevamos al cubo, dividimos entre 12 y nos da el valor de la inercia de nuestra viga. Vamos a determinar ahora la longitud superior de esa viga derecha. En caso similar, sucede que cuando llegamos al extremo del pórtico, en el nivel superior, obviamente las columnas de la base son concéntricas, pero las del nivel 1 van a estar desplazadas ligeramente respecto al eje centroidal que tienen las columnas de la base, por aquello de que si se hiciera de otra manera se vería el dentellón de la pared. Entonces es común que a medida que la columna vaya bajando de espesor, se corra un poquito, claro, normativamente tiene un límite también, pero se corra un poquito del eje centroidal de las columnas superiores. La forma de llegar allí es sumándole la mitad de la columna para llegar a la pared y luego si se resta el correspondiente a la distancia hasta el eje centroidal, que viene obviamente definida por los ejes desde la base, los ejes A, B, C y D, y luego se le resta también el ancho de la columna central, porque necesitamos trabajar con las longitudes libres de los elementos. En este caso sería la longitud libre de la viga derecha superior. Nos da un valor de 620. En el caso de la longitud inferior de la misma viga, se hace en forma similar, pero acá sí se resta la mitad de cada una de las columnas porque estas estarían en la base, esas sí coinciden con el eje centroidal al que están medidas las longitudes de los ejes directamente, y nos da un valor de 605 centímetros. Promediando obtenemos un valor de 612. Ya con todos estos parámetros definidos podemos darnos a la tarea de calcular esa rigidez en el nodo B y con ella a su vez, que nos está dando por cierto 1.575, eso es 1.58, poder entrar al abaco y determinar el valor de K para esa columna o ese primer tramo de columna, desde la base hasta el primer nivel. Fíjense que tenemos dos abacos construidos por Jackson y Morland que nos dan a escoger si el pórtico que estamos estudiando tiene desplazamiento lateral impedido o si lo tiene permitido. Fíjense que como esta es la columna B pero del primer nivel y tiene un muro rígido ese primer nivel, esa parte del pórtico no puede desplazarse lateralmente, entonces tenemos que trabajarlo obviamente con este primer abaco. Entraríamos con el valor de GSUA igual a 1, ya lo habíamos determinado previamente, y con este valor de 1.58 en el nodo B. Fíjense que es 1.50, bueno, 1.58 será ligeramente por acá. Trazamos una línea recta y aproximadamente corta en 0.80. Entonces tomamos ese valor de K y con ese valor de K estimamos que la relación de esbeltez de la columna B. ¿De qué tramo? Del primer nivel, o digamos, de planta baja al primer nivel. Acá se muestra un resumen de lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Con estos dos valores entramos al abaco A, que es el que tiene impedidos los desplazamientos. Se estima K sub z igual a 0.80 y con ella necesitamos determinar obviamente la relación de esbeltez, pero no conocemos acá el radio de giro, necesitamos determinarlo. Si tenemos la inercia de la columna B en la base, obviamente entre el planta baja y el primer nivel, y también conocemos su área. Lo que hacemos es sustituir acá en la ecuación del radio de giro ambos parámetros, estimamos el radio de giro y la longitud también es conocida, la acabamos de determinar previamente, ¿verdad? Sería la longitud de la columna inferior. Sustituimos cada uno de esos valores y estimamos la relación de esbeltez, que sería 18.15. Continuando con el estudio, ahora pasamos al siguiente nivel, al nivel 2. En este caso sería la columna entre el nivel 1 y el nivel 2. Ya tenemos el valor de
el nodo B del caso anterior, que pasaría a ser entonces el valor de rigidez del nodo A de este nivel que estamos estudiando. Por eso aparece esta igualdad acá. Pero nos faltaría determinar obviamente la rigidez del nodo B, que sería el correspondiente al techo. En ese techo, una de las vigas, la viga de la izquierda, es completamente horizontal, ahí no tenemos ningún problema, pero la viga de la derecha sí tiene cierta inclinación. Entonces fíjense, cuando estamos determinando la longitud de la columna izquierda, la columna superior izquierda en ese nodo, pues no vamos a tener ningún problema, simplemente lo que venimos evaluando, la altura de entrepiso menos la altura de la viga de la izquierda como tal. Pero cuando estamos evaluando ahora la longitud de la columna superior derecha, allí sí tenemos que hacer aquí algún tipo de transformación. Y fíjense qué sucede, la pendiente la conocemos, es esta de 25%, eso es igual a 0.25, le sacamos la arcotangente para saber qué inclinación tiene esa viga angularmente. Claro, es la metodología con la que trabajé, pero hay varias formas de hacer esto, no es la única. Conociendo el ángulo y por relación de triángulos, yo necesito determinar esta altura h, que no es exactamente la altura de la viga, porque la altura de la viga se mide perpendicular a ella. La que aparece indicada en el dibujo, en este caso es 45, es perpendicular a la viga. Y acá, para yo encontrar la altura real de la columna, debo restar esta altura, que va a ser una proyección, más bien, de ese cateto. Bueno, en este caso sería el equivalente a la hipotenusa. Entonces, aplicando esa relación trigonométrica, en este caso con el coseno de alfa, que alfa sería 14.04, pues nos da esa proyección que es un poquito más grande que los 45 centímetros que teníamos inicialmente de altura, dándonos 46.39 centímetros. Entonces esta sería la distancia que le tenemos que restar a la columna, o a la longitud de la columna superior derecha, para que nos dé precisamente la longitud libre de esa columna. Con estas dos promediamos y obtenemos la longitud de la columna superior. Con la columna inferior, fíjense que si bien es cierto que podemos aplicar el procedimiento anterior, pues ya lo habíamos hecho. Entonces esa información va quedando como almacenada para que la podamos aprovechar a medida que vamos subiendo en nuestro análisis de un nivel a otro. Entonces digamos que anteriormente esta era la columna superior, ahora pasó a ser la columna inferior, conocemos la inercia y conocemos también su longitud porque ya lo habíamos estimado. En el caso de la viga izquierda de nuestro nodo B ahora, que sería este, que está, digamos, bueno, no sería este, realmente sería el de abajo, a este, es el que estamos evaluando. La longitud de esa viga izquierda la podemos determinar obviamente en forma similar a la que hicimos anteriormente, ¿cierto? Y la inercia de esa viga pues también en forma similar a la que hicimos para el nodo anteriormente evaluado. ¿Qué diferencia hay entre evaluar obviamente la longitud de la columna y la longitud de la viga? La longitud de la viga, recuerden que siempre nosotros tenemos conocido la distancia entre los ejes y que no siempre las columnas son concéntricas. Entonces eso es lo que tiene que ver, si la columna no es concéntrica con la distancia, el eje centroidal de las columnas de la base, porque aquí ya estamos en los niveles superiores, pues tenemos que ver la forma de determinar el valor libre tanto de la longitud superior como de la longitud inferior de la viga. Ese procedimiento es el que estamos siguiendo acá, específicamente con la viga izquierda, el nodo que estamos evaluando. Determinamos la longitud de la viga, en este caso superior, acá determinamos la longitud de la viga, en este caso inferior, de la viga izquierda, y luego promediamos ambos valores para obtener la longitud definitiva de dicha viga. Aquí estaríamos en la viga del nivel 2, este sería el nivel 3. Bien, lo mismo sucede con la viga derecha, al nodo que estamos evaluando. Determinamos la inercia, determinamos la longitud superior y la longitud inferior de dicha viga y promediando llegamos al valor de esa longitud que usaremos para estimar la rigidez del nodo en B. Sustituyendo los valores acá,
forma similar a como lo hicimos anteriormente. Se obtiene un valor de 1.33, 325, eso se puede aplicar o se puede aproximar a 1.33. Y en este caso con ayuda del abaco que permite desplazamientos laterales, porque ya aquí no existe el muro está solamente en la base, no está no llega hasta el nivel 2, solo llega hasta el nivel 1, y este nodo está en el nivel 2. Entonces tenemos que entrar en el abaco B y con desplazamiento permitido y estos dos valores de G sub A y G sub B determinamos una K igual a 1.46. Estimamos el radio de giro con los parámetros que ya conocemos, inercia y área de la columna, en este caso del nivel 2, o la que está entre el nivel 1 y el nivel 2, ese pedazo de columna B es la que estamos estimando, y con el radio de giro y el valor de K podemos determinar la relación de esbeltez de la columna B en el nivel 2. Bien, claro, en este caso esta longitud ya la habíamos estimado anteriormente, es conocido este valor, la tenemos acá, y precisamente por eso ya tenemos esos valores almacenados y los usamos para lo que lo necesitemos. Pasamos ahora al último nivel de la columna. Esta sería la columna correspondiente al nivel 3 o la que se encuentra entre el nivel 2 y el nivel 3. Lo que pasa es que uno le pone nombres a las columnas por debajo del nivel en la que corresponde, pero para que se ubiquen, esta sí sería la correspondiente a esta que estamos viendo acá abajo. Conocemos la rigidez del nodo A porque sería la rigidez del nodo B que estimamos anteriormente, o sea esta, 1.33. Y necesitamos ahora sí determinar la rigidez del nodo B, que en este caso sería específicamente este último que tenemos acá. Con un procedimiento similar al que hemos venido siguiendo, pues conocemos la inercia de la columna inferior, la acabamos de determinar para realizar las estimaciones de la columna anterior. Con la columna, con las vigas, tanto a la izquierda y a la derecha, también tenemos ya conocimiento sobre todo de la viga izquierda, porque es la horizontal, eso no tiene mayor complicación, ya la habíamos calculado y la tenemos ahí guardada. Pero de la viga derecha sí necesitamos determinar, obviamente, esos parámetros. No había sido necesario hasta aquí determinarlo. Lo que hicimos anteriormente fue determinar esta distancia y restárselo a la columna, pero no hemos determinado exactamente la inercia de esta viga ni tampoco su longitud libre. En el caso de la viga izquierda sucede que la longitud libre del nivel 3 de esa viga coincide, no solamente tiene la misma longitud libre, sino que también bueno, tiene una inercia similar, pero creo que aquí sí hay una variación correspondiente a la otra. Pero la longitud libre sí es la misma. La longitud libre de la viga izquierda del nivel 3 es igual a la longitud libre de la viga izquierda del nivel 2. Por eso mantiene este mismo valor. Este mismo valor que vemos acá. Bien, pero la inercia sí cambia, la inercia no es la misma. Aquí tenemos 20 por 40 al cubo, aquí será 20 por 35 al cubo. Esta viga es un poquito menos alta. Bien, ahora vamos a pasar a determinar las propiedades de la viga derecha, la que está inclinada en ese nodo. En ese caso, la geometría sí permanece, es 20 por 45, que es la altura, aquí la tenemos, sabemos que es 45 al cubo entre 12, y tenemos la inercia de la viga de la derecha. Ahora bien, con la longitud libre de esta viga sí pasa algo curioso, y es lo siguiente: coincide horizontalmente con la viga derecha del caso anterior en estudio, que sería 625, pero como esta viga está inclinada, entonces obviamente la longitud es un poco mayor. Por relación de triángulo, usando las propiedades trigonométricas correspondientes, determinamos esta longitud, en este caso la asociamos con el coseno del ángulo, pues ya lo conocemos, lo determinamos acá anteriormente, y se determina esa longitud de viga derecha, que tiene que ser, porque está inclinada, obviamente superior a la proyección horizontal, que era básicamente la que nos daba la viga derecha del estudio que realizamos anteriormente, del estudio que realizamos para la columna del nivel 2. Nos da
644.24 o punto 235, sustituimos estos valores acá para determinar la rigidez del nodo B, y con ayuda de esos dos valores y utilizando el abaco que tiene desplazamiento lateral permitido, porque aquí tampoco hay muros, determinamos el valor de K. Con el valor de K y determinado también el valor del radio de giro, la longitud ya es conocida para esa columna, simplemente determinamos la relación de Voltage que nos da 47.56. Acá me di la tarea de copiar la última lámina que mostrábamos anteriormente para que verifiquen y vean de primera mano de dónde salen los valores del abaco. En el primer nodo, o el del nivel 1, entramos con el desplazamiento lateral impedido porque hay un muro restringiendo ese desplazamiento, pero de ahí hacia arriba ese pórtico puede moverse lateralmente. Así que para los dos últimos casos se usa este otro abaco. Fíjense, entramos con G sub A igual a 1.58, buscamos acá 1.58, bueno, aproximadamente por acá, y G sub B 1.33, sería como por aquí. Trazamos allí una línea recta y nos da un valor de K, bueno, relativamente cerca de 1.50, claro, aquí con una regla de más precisión de repente se ve mejor, se evidencia mejor ese valor, nos da 1.46, cortando acá, obviamente aquí en el medio es donde tomamos la lectura. Y bueno, de resto ya sabemos qué hacer. Lo mismo sucede para el último K determinado para la columna del nivel 3. Acá sería G sub B igual a 0.48 y G sub A igual a 1.33. Este G sub A tiene que coincidir con este G sub B, porque se supone que es el mismo nodo. No va a cambiar esa rigidez. Lo que hicimos fue pasar de un nivel a otro. Entonces, como en el nivel 2 era el nodo B, para el nivel 3 ese nodo va a ser el nodo A. Y finalmente con el nodo B, o con la rigidez del nodo B, entramos nuevamente a este abaco. Veremos cuánto nos da. Sería G sub A 1.33, aquí estoy más o menos por acá abajo, y el G sub B sería 0.48, o sea que me vine para acá más o menos, trazo aproximadamente una línea recta allí, y donde corte pues tomo lectura, aproximadamente un valor de 1.29, 1.30, y con esos valores fue que logramos trabajar. Continuamos con el tema de diseño de columnas. En este caso nos restringiremos al uso de columnas de acero a través del método de esfuerzos admisibles. Para eso pues necesitamos recordar algunas definiciones y es más o menos el tipo de funcionamiento que puede tener una columna, y ellos son los siguientes: bajo carga axial y bajo carga axial y flexión. La carga axial obviamente es una carga que va en dirección paralela al eje neutro del elemento de la columna, y el momento flector es un momento que está contenido dentro del plano de la columna, al menos su vector está contenido dentro del plano de la cara de la columna, de la sección transversal de la columna, que cuando obviamente aplicamos la regla de la mano derecha podemos ver que tiende a flectar al elemento al cual está siendo sometido a ese efecto. Esto se determina o se denomina esfuerzos combinados cuando aparece flexión y compresión juntas, por ejemplo, o tracción y flexión, estaría sometido el elemento de esfuerzos combinados. Lo común es que una columna funcione bajo cargas axiales a compresión. Claro, cuando aparecen cargas axiales a tracción, pues también tenemos que diseñar el elemento, pero no tengo mis dudas si llamarlo columna. En algún momento tuvimos un debate de varios especialistas en el área determinando si una columna puede tener tracción, y bueno, sí lo puede tener, pero el caso más común es que esté sometida a fuerzas axiales de compresión. Igual acá involucramos todos los casos a los que pudiera estar sometida una columna, cuando solamente carga axial puede estar sometida a compresión pura o tracción pura, y cuando está sometida a carga axial y flexión, entonces pueden aparecer varias de estas combinaciones, es decir, compresión más un momento flector, eso se denomina flexo-compresión simple, compresión más dos momentos flectores, flexo-compresión doble, tracción más un momento flector, flexo, tracción simple,
y tracción más los momentos flectores, flexo, tracción doble. Pero fíjense que la ecuación de Euler, esta que estamos mencionando acá a continuación, está deducida para una carga axial a compresión. Y como es la que comúnmente vamos a usar para el diseño, pues volvemos a lo mismo. El caso más común de diseño de columnas es para fuerzas a compresión. Cuando aparece tracción también tenemos que hacer algún tipo de chequeo, de revisión, pero digamos que no mantiene la misma homogeneidad las ecuaciones. Revisamos otro tipo de parámetros, no exactamente esta ecuación. Bien, entonces bueno, esta es la ecuación de Euler que vimos al principio de la clase para columnas largas. Acá tenemos la ecuación para determinar también el radio de giro y hacer algunos cambios en esta ecuación para llegar finalmente a determinar los esfuerzos admisibles o los esfuerzos en este caso máximos a los que puede estar sometida la columna. Este no sería exactamente el valor del esfuerzo admisible, pero sería el que yo comparo con el esfuerzo admisible. Este sería el esfuerzo resistente de nuestra columna a fuerzas axiales o a esfuerzos axiales generados por una carga axial, obviamente. En este caso es solamente carga axial a compresión específicamente. Obviamente el esfuerzo máximo va a venir determinado por la relación de esbeltez máxima, porque generalmente la columna, como ven acá, tiene dos direcciones de resistencia o de rigidez, y en este caso la resistencia es igual, la que cambia es la rigidez respecto a cada una de las direcciones. Y obviamente esa rigidez viene determinada por esta relación. En el caso de que sea más rígida, en la dirección más rígida, este valor va a ser mínimo. Y en la dirección menos rígida, este valor va a ser máximo. Entonces, esa dirección en donde la columna tiende a ser menos fuerte es la que nos va a dictar el máximo esfuerzo a compresión que esa columna puede resistir. Las limitaciones de la fórmula de Euler modificada por la norma, acá las tenemos. Obviamente esta es la fórmula de Euler, pero ya involucrando algunos parámetros normativos, un factor de seguridad acá, que se toma aproximadamente igual a 1,90, y al sustituirlo nos queda esta expresión, que se usa obviamente para determinar el esfuerzo crítico, o el esfuerzo máximo en una columna larga. También la norma nos simplifica el trabajo con un parámetro denominado lambda c, que también es normativo, 6440 entre la raíz de Fy. Es un valor adimensional que nos permite determinar en qué caso de estudio estamos, si estamos estudiando una columna corta o intermedia, o si estamos en presencia de una columna larga. Evidentemente, luego de comparar ese lambda sub c con la relación de esbeltez que hemos calculado, sabemos en presencia de qué caso estamos trabajando. Entonces fíjense, en este caso que supera la relación de esbeltez a lambda c es donde podría yo trabajar aplicando esta expresión específicamente para columnas largas, ¿verdad? Para columnas cortas no es que haya inconvenientes, acá tenemos algunas ecuaciones que son aproximadas y que fíjense que dependen de los parámetros también que se involucran acá para el estudio de las columnas largas, pero obviamente involucramos más parámetros. Fíjense que está la relación de esbeltez, lambda sub c, que ya sabemos lo que es, lo hemos definido anteriormente. Involucramos este factor de seguridad que se calcula con esta expresión, y el Fy, que bueno, generalmente lo conocemos dependiendo del perfil que estemos utilizando para el diseño. Acá podemos observar un par de valores de referencia de las relaciones de esbeltez, al menos de las relaciones de esbeltez límite según la norma, para elementos principales y para elementos secundarios. Claro, aquí puse un ejemplo similar al siguiente. Esto es un pórtico, ¿verdad? Y esto representa la pared o la mampostería. Comúnmente la mampostería es considerada un elemento secundario, pero hay estudios, yo participé en uno de ellos por cierto, que demuestran que en algunos casos la pared podría ser un elemento principal. Entonces, bajo esas consideraciones, vemos este gráfico. En el caso de que la pared no sea un elemento principal, entonces podríamos nosotros estos tirantes, estos puntales que la representan, estimarlos con estas relaciones de esbeltez. Pero en el caso de que no lo sea, tenemos que trabajar con la primera.
Entonces, no lo olviden, digamos para elementos principales, elemento principal, digamos por definición, es un elemento que resiste al menos el 30% de la fuerza lateral inducida en la estructura. Y eso generalmente lo hace un pórtico. Entonces, claro, los elementos constituyentes de un pórtico, vigas y columnas, deberían estar en este rango. Por supuesto, una viga tiene una carga axial relativamente pequeña, no tendría sentido hablar allí de relación de esbeltez. Habrá casos excepcionales, pero ya cuando empieza a tener esa viga una carga axial importante, pues ya se tiene que diseñar como una columna. Entonces, digamos que este valor de acá va a ser el que vamos a utilizar más comúnmente. Este lo tenemos de referencia porque no estamos trabajando con elementos secundarios, al menos por ahora, ¿no? En este tema específico, en esta clase específica. Pero si les tocara hacerlo, pues tienen también un parámetro allí para evaluarlo, para trabajarlo. ¿Ok? Hablemos un poco de diseño de columnas de acero. Generalmente hay casos, bueno, lo mencionábamos, solo de carga axial, y también hay uno que involucraría efectos de flexión en una o dos direcciones. Eso podría pasar. Entonces, tenemos que trabajar allí con los esfuerzos que corresponde a cada uno de los efectos. Si estamos hablando de compresión simple, flexo-compresión simple, entonces tenemos que considerar fuerzas axiales y momentos que generan también esfuerzos axiales a su vez, una combinación de ambos. Este sería el esfuerzo actuante en la columna, se calcularía como esta carga sobre la columna entre el área, y el resucce sería el referido al esfuerzo admisible, hasta el que nos permite la norma trabajar para este caso. Claro, ambos referentes a lo mismo, a cargas axiales, pero tenemos que involucrar el que sigue, que sería el correspondiente a momentos flectores. Ya lo veremos en la lámina siguiente. Tenemos que realizar un par de comprobaciones cuando involucramos efectos por flexión. Estamos en presencia de efectos o de esfuerzos combinados. La primera relación, acá a definir con qué tipo de expresiones vamos a trabajar, es precisamente el esfuerzo actuante entre el resistente o el admisible de la columna cuando está sometido obviamente a esfuerzos axiales por carga axial. Si esa relación es menor que 0,15, entonces tenemos que comprobar esta expresión, tal cual está acá. Sería el esfuerzo actuante, el esfuerzo generado por la carga actuante axial de la columna entre el esfuerzo admisible a cargas axiales o a esfuerzos axiales de la columna, más el generado por flexión. Este sería el esfuerzo de trabajo al que está sometido la columna, pero por efectos de flexión, entre el admisible por flexión. Si eso es menor a 1, pues nuestra columna está siendo correctamente diseñada. Acá tenemos un resumen de cómo calcular el esfuerzo actuante por flexión. Sería básicamente el momento entre el módulo de sección. Esto generalmente está tabulado cuando tenemos los catálogos de los perfiles, se puede observar allí. Y el esfuerzo admisible a flexión ya depende de si estoy trabajando con secciones cerradas o secciones abiertas. Si estoy trabajando con una sección abierta, en el caso de un perfil H, U, I, pues ese esfuerzo admisible a flexión sería 0,60 veces FY. Pero si estoy trabajando con una sección cerrada, sería el caso de los perfiles de Eco-Pont-du Vent, que son tubulares, ese valor sería de 0,67 veces FY. Ahora bien, si esa relación entre el esfuerzo de trabajo de la columna sometida solamente a cargas axiales y el esfuerzo admisible a ese mismo efecto es mayor o igual a 0,15, entonces tenemos que trabajar con esta expresión que sigue acá abajo. Todos estos parámetros ya los hemos definido antes, con excepción de C sub M y R' sub C. Claro, todo esto tendría que ser menor a 1 para que nuestra columna esté correctamente diseñada. C sub M es un coeficiente que depende básicamente de si el pórtico está rostral lateralmente o no. Cuando no está riostrado se toma igual a 1, y cuando está riostrado se toma igual a 0,85. Pero para casos prácticos, pues pareciera mejor siempre trabajar con la parte más desfavorable, y en ocasiones, no diré siempre, ¿no? Eso se evalúa, pero es frecuente tomar ese C sub M 0,85 todo el tiempo, porque es como la condición más desfavorable.
Claro, si queremos ahorrar mucho más o algo como esto, bueno, podríamos llevarlo hasta uno si el pórtico no está refractado. Pero generalmente trabajamos con esa condición más desfavorable y le agregamos algo de seguridad a la estructura. Y R' sub C va a ser el equivalente al esfuerzo resistente de la columna en el eje fuerte, digámoslo así, no en el eje más débil, sino en la otra dirección. Acá notamos un par de valores o un par de ejemplos de pórticos arrastrados lateralmente. Bueno, un ejemplo de un pórtico arrastrado lateralmente y uno que no está arrastrado lateralmente. Acá notamos 0,80, realmente este valor es 0,85 y ya sabemos que bueno, realmente es para este caso que vale 0,85. Aquí valdría 1, pero a nivel de diseño pues no está mal visto que lo tomemos siempre 0,85, incluso para este caso, porque nos agrega algo ahí de seguridad a nuestro diseño. Bien, la mejor forma de poner en práctica o de definir, de aprender bien la forma de usar estas ecuaciones, precisamente poniéndolas en práctica a través de un ejemplo, bueno, no muy complicado, un ejemplo simple. Acá una de las consideraciones es que el pórtico se considera arriostrado transversalmente, o sea, en dirección de la pantalla, él está impedido de moverse. Fíjense que tiene una serie de elementos acá sometidos a diferentes sistemas de carga y con diferentes condiciones de apoyo también. Lo primero que necesitamos hacer para resolver esto obviamente es resolver el sistema, resolver la estructura, es isostática, o sea que con las ecuaciones de equilibrio es suficiente llegar al cálculo de las reacciones y ayudándonos con las articulaciones que allí nos permiten simplificar el trabajo, pues empezamos a resolver la estructura. Haciendo sumatoria de momentos en D a la derecha determinamos esta reacción, sumatoria de momentos en C a la derecha determinamos esta reacción, haciendo sumatoria de momentos en A determinamos la reacción vertical en F. Luego haciendo sumatoria de fuerzas verticales determinamos esta reacción, que por relación de triángulo, como esto es una biela, encontramos la proyección horizontal de la fuerza, de la única fuerza que aparecería aquí, la única reacción que aparece acá. Y finalmente por sumatoria de horizontales encontramos la reacción en el apoyo F. Esto es un apoyo, esto es un apoyo, esta también es una biela, ¿verdad? Aquí sí debe existir un momento porque esto es rígido, pasa de manera continua. Fíjense que acá para determinar eso necesitamos contar el número de reacciones. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 reacciones, menos 3 ecuaciones de condición, menos 2, menos 3 ecuaciones de condición, no, menos 3 ecuaciones de equilibrio, menos 2 ecuaciones de condición. Aparecen solo 2 ecuaciones de condición porque cuando estamos en presencia de bielas de apoyo, ese cuerpo ya no se considera exactamente un cuerpo separable, o tendríamos que restárselo a la expresión, sería algo así como 2 cuerpos separables, menos 1, menos una biela de apoyo. Entonces acá por lo menos desaparece una de esas condiciones, en vez de 2, en vez de 1 nos va a dar 0, y acá en vez de 2 nos va a dar 1. Acá nos da otra por esta otra articulación y ahí aparece pues la suma de las dos, nos da igual a estas dos que tenemos acá. Bien, luego de calcular todas las reacciones, entonces procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre, igual que los conocidos, igual que lo que hemos trabajado acá en la asignatura. Simplemente aplicamos equilibrio en cada uno de los elementos para saber qué efectos son los que están rigiendo el diseño de cada uno de ellos. Si en las juntas llegan más de 2 barras o hay fuerzas o momentos concentrados, hacemos un zoom de la junta, porque bueno, todas las juntas tienen más de 2 barras, o una fuerza o un momento concentrado. Aquí está la junta C, acá está la junta B, aquí está el elemento AB, el elemento FB y el elemento BC. Esta sería la junta C, esta sí es la junta B. Acá el elemento CD, la junta D, que llegan 3 barras allí, el elemento GD y finalmente el elemento DE. El equilibrio lo podemos aplicar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha,
pero sí vale la pena mantener un orden. Si lo hacemos de derecha a izquierda, pareciera que sale más rápido, ¿no? Bueno, no lo sé, cada quien tiene su manera de verlo. Si lo hacemos de derecha a izquierda, pues pareciera que al menos estos tres elementos, estos dos y este, se resuelven relativamente rápido. Fíjense que como este elemento está articulado, pues no se espera que tenga momentos en los extremos, obviamente, y acá tampoco. Pero fíjense que estos elementos no tienen fuerza axial. Entonces, lo que nos piden acá en el ejercicio es diseñar las columnas del pórtico, diseñar las columnas del sistema. Obviamente, las que no son columnas no las voy a diseñar, no nos están pidiendo eso. Estos dos elementos son vigas, no tienen carga axial simplemente, entonces no son columnas. Ahora, este elemento tiene una carga axial de 7.5 toneladas, o sea, eso es una columna y la está comprimiendo. O sea que todavía, con más razón, tenemos que diseñarla. Este elemento, el elemento FB y el elemento BC también tienen carga axial considerable, o sea que a pesar de que lo dividimos para hacer el diagrama de cuerpo libre, pues fíjense que es una sola columna que va desde la base hasta acá arribota. Claro, la podemos estudiar por tramos, por eso la dividimos, para poder saber qué está pasando en cada uno de esos tramos, pero realmente es una columna continua hasta arribota. Y finalmente está con carga axial también este elemento AB. Pero fíjense que la carga axial que se logra resolver acá o se logra observar acá es una carga axial a tracción. Entonces caemos en el caso que mencionábamos anteriormente, en donde esa metodología de diseño, si bien es cierto que involucra cargas axiales, pues no es la que involucra la ecuación de Euler, que es la que hemos deducido para desarrollar este tema acá. Entonces, no diré que es una columna, pero sí diré que no es la metodología con la que estamos trabajando, así que nos quedamos solamente con los elementos que están sometidos a compresión o a flexo-compresión. Este elemento se podría diseñar, pero considerando efectos de tracción. La primera columna que se diseña es la columna GD. Se toma esta figura del diagrama de cuerpo libre, por sus condiciones de apoyo tomamos K igual a 1 y vamos a diseñarla con perfiles con Duven. Lo primero que hacemos es determinar el área requerida, conociendo la fórmula del esfuerzo de trabajo a cargas axiales. Esta carga axial la conocemos, sería 7500 kilos. Entre el área requerida debe ser menor o igual que la resistencia admisible normativa de la columna. Pero fíjense que la resistencia admisible de la columna, como vimos anteriormente, depende de algunos parámetros, algunas relaciones que deben cumplirse y verificarse. Como no tenemos una sección transversal predimensionada para hacer eso, necesitamos estimar un valor de esfuerzo admisible asumido, tomándolo de manera bastante conservadora con 0,45 veces FY. Definimos un valor para poder empezar a trabajar, que nos da 1581.75 kilogramos centímetros al cuadrado. Considerando este valor como el esfuerzo admisible asumido, despejamos de esta ecuación el área requerida y esa área requerida debe ser mayor o igual que 7500 entre 1581.75. Eso nos da un área requerida que debe ser mayor o igual que 4.74. La segunda o el segundo parámetro que vamos a involucrar para escoger nuestro perfil es precisamente la limitación de esbeltez, calculando la esbeltez máxima y garantizando que esa esbeltez máxima sea menor o igual que 200. La esbeltez máxima viene dada por un radio de giro mínimo, es lo que tenemos anotado acá, y ese sería el valor a despejar de esta inecuación. El radio de giro mínimo tiene que ser mayor o igual que 1.25 cuando despejamos de esta expresión, y nos queda escoger un perfil que cumpla con estos parámetros. Como bien se observa, el primer perfil, el de 60 por 60, tiene un área menor que la que se requiere, por lo que tenemos que escoger como primer perfil a evaluar el 70 por 70, que tiene un área de 5.53. El radio de giro de 275 también es mayor que el radio de giro mínimo que se requiere. Con esos dos valores podemos empezar a trabajar. Calculamos ahora sí la relación de esbeltez
real que tendríamos si construimos o diseñamos la columna con ese perfil, y nos da un valor de 90.91. Estimamos también el lambda sub c, que es igual a 6440 entre la raíz de fy. El fy obviamente viene definido por el fabricante. Como estamos trabajando con perfiles con Duen, estamos usando un valor de 3515. Lambda sub c nos da un valor de 108.62, mayor ese valor que 90.91, la relación de Sveltez máxima, lo que significa que estamos en presencia de una columna corta, por lo cual tenemos que estimar la resistencia o el esfuerzo crítico resistente de la columna con esta expresión, y el factor de seguridad a utilizar será el arrojado por esta expresión. Todos estos parámetros son conocidos. Esta es la relación de Sveltez que acabamos de calcular, 90.91. Aquí igual, lambda sub c también la conocemos, es 108.62 por 2. Acá igual, conocemos lambda sub c, la relación de Sveltez máxima. El factor de seguridad que nos dio aquí igual a 1.90, y acá el FY que es 3515, dándonos un valor de 1201.15. En el caso de que este esfuerzo sea menor que el esfuerzo de trabajo, pues necesitaríamos escoger el siguiente perfil, en este caso sería el de 90 por 90, y hacer la verificación con ese valor. Suponiendo que el esfuerzo de trabajo de menor a este valor, entonces el perfil con el que estamos diseñando es el adecuado y lo dejamos de 70 por 70. Verificando la relación anterior o el esfuerzo anteriormente calculado con el esfuerzo de trabajo, obviamente estimado con el área del perfil que escogimos, 553, nos da que ese esfuerzo de trabajo es 1356.24, es decir, es mayor que este valor. Acá tenemos que hacer una pequeña corrección, esto tiene que ser mayor que RC. Por lo tanto, estamos en presencia de un caso de falla. Tenemos que escoger entonces el perfil que sigue en la tabla de perfiles con Duen, y ese perfil es el 90 por 90. Tenemos los valores del área y del radio de giro tanto en X como en Y. Realizamos la estimación de la resistencia a cargas axiales o el esfuerzo crítico a cargas axiales de ese perfil. Necesitamos recalcular obviamente la relación de Sveltez. Nos sigue dando que es una columna corta, bajó incluso la relación de Sveltez en comparación con la anterior. Calculamos el factor de seguridad, nos da 1.78, y nuevamente la resistencia crítica que estamos intentando determinar nos da un valor de 1558.44. Volvemos a estimar obviamente el esfuerzo de trabajo a cargas axiales de la columna con el área del perfil nuevo, sería 797, y nos da un valor de 941.03. Este valor es menor que el esfuerzo admisible según la norma, por lo tanto estamos en un caso que chequea, que verifica, y finalmente nuestra columna pues se va a construir o se va a diseñar con un perfil de 90 por 90, un perfil con Duen de 90 por 90. Vamos a diseñar ahora la columna FC. Tomamos estos valores del diagrama de cuerpo libre que hicimos para la estructura global y analizamos esa columna en dos planos. En el plano XY, fíjense que ya tiene dos alturas. La primera altura está acá, hasta el nodo B, y luego del nodo B al C. Pero en el plano ZY va desde F hasta C continua, porque no hay elementos allí, salvo el arrastramiento que dice que tenemos lateralmente, pues no hay nada más entre un punto y otro. Es la columna completa, con los 380 de longitud. Acá va a tener un pedacito de 2 metros y uno de 1,30. Es como si tuviera dos niveles en el plano XY y un solo nivel en el plano ZY. Para estas condiciones de apoyo, el K es igual a 1, y para estas condiciones, digamos que si bien es cierto son similares las de la columna FB, la de la columna BC, por estar articulada en ambos extremos, así sea continuo este pedazo acá, él es libre de rotar, nosotros podemos
tomar este valor como si fuese, o con ayuda del abaco que tenemos de Jackson y Morland para los casos en donde se puede desplazar esa columna, lo podríamos tomar como articulado articulado. Cuando está articulado arriba y abajo y con posibilidad de desplazarse, ese valor es de 10, tanto en G sub A como en G sub B, es recomendado. Realmente es infinito, pero recomiendan tomarlo igual a 10. Ese sería el valor de la rigidez de los nodos del extremo de la columna, y cuando calculamos el K para esa columna nos da un K igual a 3, utilizando ese abaco. Con estos parámetros vamos a estimar las condiciones más desfavorables de esa columna. Fíjense que involucra no solamente cargas axiales, sino también flexión. Verificando la relación de esbeltez o las limitaciones de esbeltez, como es una columna, no debería sobrepasar los 200, esa relación de esbeltez, y utilizando las condiciones más desfavorables que ya definimos anteriormente en cada uno de esos planos, estimamos los radios de giro mínimo que, según el perfil que escojamos, debe cumplir con las especificaciones técnicas. Fíjense que el que nos está dando más desfavorable es el del pedacito de la columna que iba de B a C. Nos da un valor de, en este caso, 3 centímetros, el valor de radio de giro mínimo. Se debe tomar el mayor de los tres porque obviamente si tenemos un radio de giro menor a este, no vamos a cumplir con este parámetro que es el más desfavorable, y eso es parte de la columna también. Entonces, sabiendo eso y estimando también una carga, una resistencia axial, digamos, asumida, de referencia, igual a 0,45 veces Fy, podemos encontrar un valor admisible del esfuerzo crítico para poder determinar un área requerida y poder obviamente escoger un perfil. En este caso vamos a diseñar con perfiles SIDOR con forma de I, o podría ser también con forma de U. Aquí tenemos ambas opciones, ya llegaremos allí, pero digamos que inicialmente nos quedamos con esta tabla y el Fy va a ser igual a 2530. Despejamos el área requerida, este valor sería la fuerza axial a la que está sometida la columna, obviamente la fuerza axial máxima. Dividimos entre este esfuerzo admisible asumido y nos da que necesitamos al menos un área de 7.73. Hemos comprobado ya un par de limitaciones, limitación de esbeltez y limitación de resistencia axial, pero como también había flexión en nuestro problema, tenemos que verificar también digamos, las limitaciones que puede tener por efectos de flexión. En este caso particular, el valor de el esfuerzo generado por flexión de trabajo tiene que ser menor que el admisible de la norma. El de trabajo va a ser el momento flector máximo entre el módulo de sección del perfil, y el admisible, dependiendo si la sección es abierta, va a ser 0,60 por Fy, acá abajo está escrito, y si la sección es cerrada va a ser 0,67 por Fy. En este caso vamos a despejar o a buscar en la tabla el módulo de sección máximo o mínimo que se necesita para cumplir con los esfuerzos de trabajo. Obviamente con estas relaciones despejamos de esta inecuación obviamente el valor del módulo de sección, y acá abajo va a aparecer ese esfuerzo admisible del que estamos hablando. Si estamos trabajando con perfiles IPN, es una sección abierta, por eso aparece el 0,60. Y si estamos trabajando con dos UPN, obviamente puestos en forma de cajón, generando una especie de perfil tubular, sería entonces el valor del esfuerzo admisible 0,67 por 2530. El momento sí es igual para los dos casos, 3.7 toneladas por metro, multiplicamos por 10 a la 5 para llevarlo a kilos y centímetros. En el caso del IPN, que es la tabla que tenemos acá, vamos a diseñar con ese perfil, al menos en este ejercicio. Se tiene un esfuerzo o un módulo de sección mínimo a requerir de 247.09. Ese
Con ese parámetro y los dos estimados anteriormente, escogemos el perfil que cumpla con ello. Y en este caso sería el número 24. En este caso este en milímetros, es este de 240. Y veamos, el área es de 46, o sea, pasa por encima, bastante por encima del área calculada. El R mínimo, vamos a ver, tenemos Rx y Ry. En este caso estamos obteniendo, claro, pero en el plano fuerte sería porque en el plano de flexión tiene 9,59. Allí obviamente supera a este 3 centímetros. En la otra dirección habría que chequear si este 2.2 verifica, pero eso lo haremos más adelante. ¿Qué más necesitamos verificar aquí? El módulo de sección, que seguro es el que está gobernando el diseño, tiene que ser mayor que 247. Tiene que ser el módulo de sección en dirección X. Fíjense acá donde está la dirección X, la dirección Y. Acá escribimos el perfil en función de cómo lo ubicaríamos en el problema para que sea una columna eficiente. Este es el lado que genera flexión, donde está el momento flector inducido. En el otro plano no hay momento flector, flexo con flexión simple, lo que tenemos en esa columna. Y ese módulo de sección es de 354, el anterior es de 214, por eso no se tomó ese perfil, sino el de 24. Bien, en este caso el diseño está gobernado por este módulo de sección. Copiamos cada uno de los parámetros de ese perfil, lo ubicamos también de forma conveniente. Fíjense que aquí el eje Z coincide con el eje X de flexión, tiene que ir hacia ese lado que es donde está exigido por los efectos de flexión. Y luego verificamos qué pasa con las condiciones en el lado más débil. Esta área en Y pues supera al área requerida y también el radio de giro mínimo, al menos en la otra dirección, nos está dando el valor que nos tiene que dar, porque fíjense que estos dos valores están en el plano XY, que sería el plano del eje fuerte de nuestro perfil, y en el lado débil el radio de giro mínimo exigido sería 1,90. Ese radio de giro mínimo en X para este caso sería 2,20, está por encima del 1,90, así que estamos bien. Para determinar la resistencia a compresión de la columna utilizamos la relación de esbeltez máxima. Para ello necesitamos calcular la relación de esbeltez para los tres casos de la columna que tenemos: la columna más larga, el tramo desde la base al primer nivel y del primer nivel al segundo. Y de las tres tomar la relación de esbeltez más grande. En este caso nos está dando para el lado más débil del radio de giro y la longitud mayor, nos da 172,73. El lambda sub C lo calculamos en función del FY SIDOR y nos da un valor de 128,03. Este valor es mayor que el lambda sub C, así que estamos en presencia de una columna larga. Esa columna larga la podemos resolver utilizando la ecuación modificada de Euler, que es la que sigue a continuación. Tomamos esa relación de esbeltez máxima, esto ya está afectado por su factor de seguridad según la norma, y obtenemos una resistencia a esfuerzos axiales por carga axial de 362 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego, como esta columna tiene flexión, necesitamos verificar esta relación y en función de eso tomar una decisión de cuál de las expresiones es la que utilizaremos para finalmente verificar esa condición de seguridad que necesita la columna para chequear y ser utilizada finalmente. Estimamos el esfuerzo axial de trabajo con el área del perfil, sería 8.800, que es la carga axial a la que está sometida la columna, la máxima carga axial a la que está sometida la columna, entre 46,10 nos da 190,89. Este valor entre este valor, bueno, ya es un buen indicio que este valor sea menor que este, ya está diciendo que por lo menos axialmente resiste la columna. Dividimos el esfuerzo de trabajo entre el crítico
y nos da 0,53. 0,53 es mayor que 0,15. Recordemos que había una condición para cuando eso pasaba, y es que tenemos que verificar esta expresión. Vamos a tomar C sub m como 0,85 porque es el más desfavorable para cuando está riostrado lateralmente el pórtico. Cuando no está riostrado lateralmente el pórtico, así lo esté. Porque bueno, simplemente nos genera un factor de seguridad adicional. Estimamos el esfuerzo a flexión, sería el momento entre el módulo de elasticidad, el módulo de sección del perfil. Nos da 1059.32 y estimamos finalmente el valor de R' sub C, que sería la resistencia de la columna, o el esfuerzo crítico de la columna en el lado o correspondiente al lado más fuerte. Fíjense que en el lado más fuerte yo tengo dos valores de esbeltez. Obviamente tomo el mayor, que en este caso sería el más desfavorable. Esta sería la esbeltez para el lado más débil, que me va a dar la esbeltez máxima de la columna, y entre estas dos tengo que tomar la máxima que está dada para el valor más resistente del radio de giro. Para esa relación de esbeltez de 62.57 elevo al cuadrado, y tengo un R' sub C de 2758.62 kilogramos por centímetro al cuadrado. Sustituimos cada uno de esos valores en esta expresión. Este sería el esfuerzo admisible para un perfil abierto. Este valor de acá es el esfuerzo de trabajo a flexión, C sub m, la relación entre las cargas críticas y de trabajo axiales. Y bueno, finalmente nos da un valor de 1.16. Eso supera 1, por lo que estamos en presencia de un caso de falla. Tenemos que volver a la tabla y tomar el perfil que sigue. Tenemos uno más, que es el IPN 30. Tomamos estos parámetros de esa tabla, de este perfil, y recalculamos la relación de esbeltez máxima, recalculamos la relación de esbeltez. Esta sería la máxima y esta es la máxima del lado más fuerte. Eso es lo que pasa. Con esta estimamos R' sub C, y con esta estimamos el máximo esfuerzo admisible a cargas axiales. Lo tenemos acá. Sigue siendo una columna larga de Euler, así que trabajamos con esta expresión. El esfuerzo de trabajo tiene que bajar, obviamente, porque aumenta el área. Fíjense que es menor, es 127, que era 190. El esfuerzo resistente aumentó porque el perfil ahora es más grande. Aquí es 490, antes era 362. Volvemos a calcular esta relación. Ahora me da 0.26, sigue siendo mayor a 0.15. Y volvemos a aplicar la expresión que tenemos para verificar los efectos de fuerza axial y flexión. Esfuerzos combinados en este caso. Sería flexocompresión simple. Bien, este sería el esfuerzo a flexión de trabajo. Recalculamos el R' sub C para la condición más desfavorable del lado más fuerte. Finalmente verificamos la expresión, nos da 0.59 y 0.59 es menor que 1. Así que en este caso estamos verificando con un perfil IPN número 30. Este ejercicio está diseñado también para que se pueda trabajar con una configuración igual a dos perfiles U unidos como un cajón, una sección cerrada. Entonces la intención es que lo puedan ustedes resolver en sus casas con ayuda de este ejercicio, por supuesto, pero para una sección que tenga dos perfiles UPN en su configuración de columna. Acá hay un resumen de la última escogencia que hicimos del perfil IPN para saber de dónde salió. Acá al lado tienen la tabla con los valores que se tomaron para verificar ese perfil y hacer el último chequeo que finalmente cumplió con lo que se necesitaba para que fuese el IPN número 30, la columna FC. Para cuando se trabaje con la configuración de dos perfiles UPN, acá anexamos la tabla de los perfiles UPN
y básicamente trabajarán acá con los perfiles que consideren convenientes. Pues la idea es que consideren este perfil y el otro acá como una sección cerrada. El esfuerzo admisible sería el de flexión 0,67 y bueno, tendrían que recalcular las propiedades de la sección compuesta, pero nada extraordinariamente difícil ni mucho menos, algo que ya hemos revisado antes acá y que estoy seguro podrán hacer de la mejor manera posible. Hasta aquí la clase de columnas, espero que haya sido de su agrado y cualquier inquietud estamos en contacto, pueden escribirme al número privado o al grupo que tenemos destinado para esta clase. Por lo demás, que estén muy bien, bendiciones para todos, un abrazo, me despido, chao chao.